Hola mi gente, buenas tardes, Venezuela, ¿cómo estamos? Aquí conectados, su amiga Jenny de Soltarot, en este tiempito de lectura, con muchísimas ganas de ver cómo están las energías en este momento, tan turbulento, en este momento tan movido, de tantas energías que van y vienen, energías que no paran, que no cesan. Dios, vamos a conectarnos, conéctate conmigo, claro que sí, vamos a dar luz, vamos a decretar de que todo, absolutamente todo, salga en su orden correcto. Carta del centro, la lechuza. Wow. Ya vamos a hablar de esta energía. Número 3993, la lechuza. Número 12, teosóficamente hablando. Número cabalístico. La lechuza nos habla de mensajes ocultos, de sabiduría. Esta se quiso voltear, vamos a dejarla. Hombre, claramente la ansiedad. Aquí, por eso es que saltó la carta. Los oráculos están hablando fuerte, están brincando y eso me gusta. Gracias, 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 gracias. Sí, señoras, estamos todos con un poco de ansiedad. Por eso es que estamos acá. Vamos a ver cómo están estas energías. Esto es normal. Ante lo oculto, ante lo que no sabemos, ante lo que no entendemos, por así decirlo, tenemos algo de ansiedad, algo de duda, esa energía de no saber qué pasa, de no saber qué ocurre, pues vamos a por ello, vamos a por ello, vamos a por ello, y por eso estamos aquí, mi gente. Sí, señor. Otra carta oracular, el gato. De los animales sagrados de Avalon, animales guías, tenemos al gato. Fíjate algo muy importante. Número 18. Número 18. Aquí hay mensajes muy potentes a nivel oracular. Aquí nos están hablando de independencias y límites saludables. Independencias y límites saludables. Vamos a comenzar con este tarot. Vamos a ver, sentirme guiada a sacar una carta de este oráculo tarot. Independencia, límites saludables. ¿Quiénes ponen los límites? Nosotros mismos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros lo permitamos. Eso me están diciendo. Fíjate algo. 3 cartas de 8C han saltado ahora mismo, así. Y me están hablando del Sol, arcano mayor número... Arcano mayor número 19 del Sol. En el tarot tradicional tenemos la curación y tenemos el rayo. Mensaje que me está llegando ahora mismo es directo, al grano, conciso y preciso. Para obtener una curación, para tener una sanación, para obtener realmente lo que queremos, lo que deseamos obtener en nuestras vidas, ese norte que nos hemos trazado, que nos hemos permitido, hemos tenido el valor de soñarlo y de recrearlo, y para tener la fuerza de derrumbarlo, primeramente tenemos que tener la energía de un maestro, la energía del sol, la energía de poder nosotros mismos ser generadores y manifestadores de energías. El nivel de curación que se nos está pidiendo a nivel de país, a nivel territorio, no está fácil, pero lo vamos a lograr. Aquí se están derrumbando muchísimas estructuras. Es que lo que se tiene que quemar, lo que se está quemando ahora mismo no es poca cosa, Venezuela. Esto es algo, como lo he dicho en lecturas anteriores, es tan profundo, ha penetrado tan en las entrañas este cáncer, que no solo ha hecho metástasis, ha hecho la metástasis de la metástasis de la metástasis de la metástasis. Se requiere muchísimo poder de sanación, muchísimo poder de autocuración y de curar a los demás, de ser independientes a nivel de energías, como un gato, tener la posibilidad de poner límites saludables, es decir, si llega hasta aquí es porque llega hasta aquí, pero nada hacemos cuando lo hace una sola persona. Esto tiene que ser una masa crítica muy importante. Con respecto, tengo muchas preguntas en mi cabeza, las voy a ir diciendo, las voy a ir hilvanando a medida que vaya la lectura. Yo estoy tengo un interrogante que le voy a hacer a las cartas. Yo quiero saber esta salida de Edmundo,
¿Qué ha pasado con ella? Fíjate algo. Al mundo se le ha prometido mucho. Esto no fue una decisión tomada por él. Esto no fue una decisión tomada por él. Esto es algo que a él se le llevó para que lo hiciera. A él se le llevó a que tomase esta decisión. Prácticamente se le acorraló. Se le dirigió, se le guió, se le mostró, entre comillas, el camino que tenía que seguir. No te puedes salir de allí, vamos por acá. Fíjate algo. Otra vez me vuelve a salir. Fíjate que potente, ¿no? Tenemos aquí la muerte repetida 2 veces en la misma posición. Aquí obviamente ha habido un quiebre muy grande, ha habido una transformación. Aquí se está dispuesto a dejar una versión pasada de sí mismo, se está dispuesto a dejar, aquí como que se va a empezar a reescribir un capítulo nuevo con respecto a algo, y ya sabemos con respecto a qué. Aquí hay una transición, aquí posiblemente me estén hablando de trastornos repentinos, de finales inesperados, obvio, obvio. Aquí tenemos la rueda de la fortuna. Nos habla sobre el cabalgar sobre las olas de la vida. Muchas veces está arriba, muchas veces está abajo. Aquí también nos está hablando de algo kármico, de almas, álmicamente momentos decisivos, ciclos de la vida, fortuna, azar. Yo en lecturas pasadas tengo memoria, no las he escuchado, pero sí tengo memoria con respecto a la salida de él. Se pudo hablar en un momento de que las energías en ese momento lo recomendaban. Recomendaban que él saliese, que él se exiliara en otro sitio, tanto porque estaba teniendo una situación a nivel de emociones, a nivel de salud, y en ese momento las energías, si me ayudan a encontrar, yo lo voy a buscar también, pero sí se habló claramente en ese momento sobre la mesa, sobre las cartas que había en la energía, de que él se le recomendaba. Aquí se recomienda, aquí no hay verdades verdaderas, aquí solamente se hace una recomendación de que saliese porque era el momento indicado. También se hablaba de una oportunidad que en ese momento había que aprovechar. Sí, señor, así son las energías, líneas de tiempo, y si no sucede, las energías cambian y son otras realidades. Así que en ese momento no se hizo, pues mira, no se hizo porque no tocaba hacerlo, pero sí hubiese sido preferible a que saliese de esta manera. Pero vuelvo y repito, no pasa nada, los hubieses no existen, ni en mí ni en nuestra comunidad, claro que no. Nosotros somos unas personas valientes que afrontamos la realidad como viene, enfrentamos el momento, el día a día, las energías como vienen, porque tenemos en el corazón esa sensación de que es lo divinamente correcto. Claro que sí. Vamos a ver, aquí tenemos que la ayuda en este momento, fíjate algo, fíjate que importante esta energía. Me están hablando claramente que se le guió a un camino, se le guió una salida, se le guió, creo que esto concuerda con lo que yo comenté ayer, de que en su momento pareció que era lo mejor, ¿no? En medio de una tribulación, en medio de una confusión, en medio de una especie de desesperación. Se está enfrentando ahora mismo con una energía bastante turbia, como que no entiendo qué está pasando, esto no era lo que me habían propuesto, pero con todo y eso está mucho mejor de lo que tenía ya. Algo así, por su edad avanzada puedo entenderlo. Ahora mismo hay conflictos, hay discusiones, hay riñas, hay ciertas batallas internas, hay como que un realzar del temperamento. Esto va a poder hacer como que esta persona, este hombre, desee una vez en medio de una estabilidad emocional, quiera retomar comunicaciones y hablar y activar ciertas cosas que tiene que hacer. Vamos a cambiar aquí a este tarot de energías, pero la ayuda literalmente se le prometió que iba a ser para él, pero no, la ayuda no era para él. La ayuda era simple y llanamente para quitarse una piedra del zapato del régimen. Así es, así es. Hubo mesa de negociaciones, hubo conversaciones, hubo discusiones. Fíjate algo, este régimen es tan sanguinario que prácticamente convencerlos de que esto era lo correcto, porque en su intención era detener a este hombre, apresarlo,
torturarlo, dañarlo y hasta, bueno, acabar con su vida si era posible. Pero aquí hubo intervención, entre comillas, y ya vemos qué rápido fluyó todo, ¿no? Como un rayo que cayó. Aquí hubo una manera de, mira, vamos a hacer esto, así, 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 y mira cómo te vas a beneficiar. Esto generó mucho conflicto, esto generó mucha pelea interna, mucho enfrentamiento, hubo caos. Y posiblemente esta desobediencia. Te voy a decir algo, por eso es que enviaron una, una, un avión de las fuerzas militares, porque hasta el último momento no tenían la certeza de que esto se iba a hacer bien. Se tuvo hasta la duda de que iban a hacer algo hasta el último momento. Gracias a Dios que este hombre pudo llegar a territorio español, está sano y salvo en este momento, y ahora mismo el régimen se está entendiendo de que la jugada les favorece a ellos, favorece a todo el mundo. De este lado, pues, se permiten colgarse una medalla que no les corresponde, porque definitivamente tuvieron que haberse traído a otra persona, a otra persona que tuvieron que haberse traído. Eso hubiese sido en un mundo ideal. Aquí tenemos precisamente lo que esto va a estar inspirando acá. Aquí va a haber, esto es un proceso que va a venir. Me gustaría poder decir que rápido, pero esto va a ser lento, esto va a ser una ola que se va a ir levantando, esto cada vez va a tener más adeptos, cada vez va a tener más gente implicada en este tema, porque mientras pensaban que porque estuviese este señor aquí, las cosas se iban a calmar, déjame decirte que no. Esto se ralentiza para nosotros los venezolanos, se ralentiza, pero acá es un polvorín porque están los ojos del mundo puestos aquí, y déjame decirte que acá, de este lado del charco, las cosas tampoco están nada fáciles. Las cosas tampoco están nada fáciles. Sí es cierto que se han colgado una medallita en el cuello, como que un cierto triunfo, entre comillas, pero esto es un polvorín que va levantando una ola como una especie de tsunami, claro que sí. Me molesta que la ayuda ahora mismo, tema. Esta gente aquí está acostumbrada a hacer la política, de la política a hacer un arte, el arte de hacer posible lo ilegal, con patrañas, artimañas y muchísimo pragmatismo, fuertemente. ¿Ves alguna lectura, alguna pregunta que podamos... Hay una pregunta obligatoria. Sí, Las energías están sujetas a la línea del tiempo. Hay sucesos, realidades en la línea del tiempo que pueden cambiar las energías. sí, La pregunta obligatoria es evidente que esto es un triunfo para los criminales, sacar al mundo del país. Esto se podría decir que salva el año al chavismo, que esto, el final se hace más largo. ¿Cómo, cómo están las energías en base a este suceso? ¿Ha salvado el año mira, el chavismo? mira. ¿Depende de otras cosas? Mira, depende de muchísimas cosas. Depende de muchísimas cosas y del factor sorpresa. Depende también del manejo energético y de cómo se vayan haciendo las cosas a medida de ahora. Fíjate algo. Es como una matrushka. Es como una matrushka rusa, ¿no? Ta, 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 ta. O sea, esto depende de cómo se vayan manejando ahora mismo las situaciones. De que tengan salvado el año, pues mira, esa es la intención de ellos. Esa es la intención de ellos. Quedarse la mayor cantidad de tiempo posible, cogiendo oxígeno, que precisamente era lo que habíamos comentado hace unos 3 o 4 videos atrás, de que no se les podía dar ni una gota de oxígeno, porque de allí se agarraban. Son como unos bichos que se multiplican, como las cucarachas, algo así. Aquí tenemos algo muy importante que está jugando en contra de ellos, que son las emociones. Es el nivel de emocionabilidad, no solamente de nosotros los venezolanos, sino también a nivel internacional. Aquí, si esta gente sigue haciendo lo que está haciendo, hay un factor que les está jugando extremadamente en contra. No solamente el polvorín que se levanta de este lado, que esa movida no les favorece en nada, absolutamente en nada, sino que también va a haber una migración exacerbada, una migración que ya no se va a poder controlar. Eso va a jugar en contra porque
se esperaba supuestamente de un apoyo, no de que se llevaran a este hombre, sino que se equivocaron de persona, definitivamente. Tenían que sacar era el otro. Yo pienso que fue que se equivocaron, ¿no? Porque fíjate lo que se les viene a ellos, se les viene un tsunami, esto es un tsunami. Sí, esto ralentiza las cosas para Venezuela. Te voy a contestar la pregunta, sí. Esta gente va a permanecer allí anclada como garrapatas hasta lo último, hasta que los extraigan con una tenaza, con una pinza, con una pata de cabra. O sea, si no es eso, no van a soltar, con los dientes están. Ahora, Ahora fíjate algo, esto acá, estando acá esto va a dar diariamente, a medida que pase el tiempo, vuelvo y repito, como una bola, como una bolita de nieve que genera una avalancha y se les viene en contra a ellos, porque lo que esto va a generar no solamente es sacamos al mundo y ya, no señor. Esto no va a quedar hasta aquí, esto va a tener poder de multiplicación, R que R, R que R, y esto va generando un polvorín y una dinamita cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Mira algo, es que es hasta donde no poder. Fíjate esta carta como nos habla de el no poder, el ya por favor, llega un punto en que ya no se puede más. Esto es un 7 de espadas, esto nos está hablando de que se está forzando la barra a tal nivel, a tal tensión, de que se les va a venir en contra todas estas cadenas de alta tensión encima. Ya el pueblo no aguanta más, ya la gente no aguanta más, ni dentro ni fuera. Y automáticamente eso va a generar una ola migratoria exacerbada, que tampoco el mundo está preparado para ello. Así que si trajiste para acá al mundo, ¿por qué no nos puedes recibir a todos nosotros? Algo así se va a empezar a plantear la gente. Y cuidado que esto se les viene en fila india. Ajá, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Ahora, ¿cómo vas a manejar esto que es inevitable? Haber tomado al otro hombre, porque tomaste al hombre equivocado. Esto es muy potente. Esto es muy potente, claro que sí. Vamos a tomar cartas de este tarot. ¿Tienes una pregunta por allá que estés viendo? Bueno, visto el panorama internacional, que es observador de hechos criminales como el asedio a una embajada que rompe los tratados de Viena y Corte Penal Internacional, yo creo que se está depositando esperanza en cosas que no proceden. La Corte Penal Internacional así dictamine detención, no va a llegar ningún policía ahí a poner las esposas a nadie. Eso lo que significa es que el criminal no puede pisar un aeropuerto. Entonces, si la comunidad internacional y los países, Colombia, Chile, Brasil, tienen sus propias manifestaciones, España tiene su propio lío, todos los países tienen su propio lío, Venezuela tiene su propio lío, ¿de dónde viene esta fuerza que va a sacar a estas cucarachas del poder? Bueno, esto viene precisamente de que ellos no, precisamente ellos han generado un relato y crean realidades ficticias, realidades que se les explotan en la cara y se les rompen en la cara, se les derrumban en la cara. Ahora, lo que aquí realmente es cuidado con el tema de estar entrando en el tema de las embajadas, porque esto va a estar generando muchísimas emociones, muchísimas, aún más, si es posible, aún más roces diplomáticos, aún más confrontamientos. Y a esta gente no le conviene, aunque sí es cierto también que ahora, en vista de esto, ellos han tomado como una especie de oxígeno, una especie, no, una burbuja enorme de oxígeno que nunca se les tuvo que haber permitido tomar. Jamás se les tuvo que haber permitido tomar. Ellos han tomado una bocanada de aire y precisamente con esta bocanada de aire ellos tienen la sensación, la percepción de ser todopoderosos, de ser todos poderosos, de que nada los puede vencer, nada los puede dañar. Y esto los está llevando a cometer muchos errores a nivel de diplomacia, Pero como todas estas cosas se manejan de esta manera todo suele ser lento, todo suele ser tardío. Vuelvo y repito, como el cáncer está tan profundo, porque en una sociedad justa, correcta y bien establecida, pues esto ya hubiese solucionado, se hubiese solucionado desde el mismo primero 29. Ya está, hubiesen salido, cada quien toma sus puestos, sus cargos, adiós, un estrechón de manos y hasta la próxima. Pero no fue así. Entonces, ¿qué vamos a esperar ahora? ¿Qué vamos a esperar ahora?
Simplemente ahora tenemos que esperar las consecuencias de estos actos, las consecuencias de los actos. Y por supuesto que nosotros somos nosotros somos los peores perjudicados en estas energías, porque esta gente no va a soltar este hueso, porque este hueso es lo único que los mantiene a ellos, entre comillas, en libertad. Recordemos que todos y cada uno de ellos tienen presos en sus cabezas, cada uno de ellos están presos dentro del país. Y ni siquiera dentro del país, dentro de la cúpula donde están, dentro de los búnkeres donde están. Fíjate algo, esa gente no sale ni de noche. Aquí tenemos el 6 de espadas, esta gente sale con miedo mirando para atrás siempre y protegidos por gente que ni siquiera son parte de su entorno patrio, gente extranjera. Esto es una energía de que esta gente no sale de día, sale de noche y de un hueco a otro hueco, como ratas. Entonces, fíjate, ellos son capaces de mantenerse en esta energía mucho tiempo, pues sí son capaces, porque como hemos hablado, son unos enfermos. Ahora mismo el tema está en mantener este pulso y seguir adelante, el no seguir perdiendo oportunidades, de seguir avanzando, Las narrativas cómo nos han dañado. Fíjate algo. Aquí me gusta mucho esta carta porque nos habla de un éxito, de un vitoreo a nivel mundial con respecto a Venezuela, pero esto no es suficiente. No es suficiente que nos aplaudan, no es suficiente que nos vitoreen, que nos digan qué fuertes somos, qué fuertes son, qué grandes son. Ahora hace falta aún más, como lo comencé diciendo al inicio de la lectura, seguirnos unificando a nivel energético y seguir evolucionando. No nos pueden bajar, no nos pueden parar. Cierto que ahora mismo hay un pequeño bajón energético, tengamos la capacidad de ver lo mejor en medio de lo peor, tengamos la capacidad de sacar no el por qué, sino el para qué de las cosas. Sí, así y solo así lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder lograr. Lo que sí yo siento fuertemente, eso no lo puedo ocultar, es que esto para el 10 de enero sí se proclama presidente Edmundo en Venezuela. Esto ya por cuestiones kármicas, esto ya se derrumbó. Simplemente están aferrados a un poder porque están agarrados con los dientes como unos perros bravos. No sueltan eso porque no les conviene soltarlo, porque no pueden soltarlo. Y automáticamente al caer ellos caen muchísimo, al caer ellos cae muchísima gente a nivel internacional, que son precisamente los que lo sostienen. Así que vamos a trabajar entre nosotros, unirnos cada vez más y sostenernos entre nosotros cada vez más. No permitamos, hagamos nosotros nuestro búnker energético. Nuestro búnker energético. Mensajes angelicales para Venezuela en este momento. Su intuición es pura, fíese de ella. Importante, oración, te lo pido, ayúdame a ver, escuchar y sentir claramente tus consejos divinos que he reclamado en mis oraciones. Permíteme dejar atrás mis dudas, mis miedos a un lado, para que tu sabiduría pueda ser derramada sobre mí y mi familia, para mi mayor bien y el del prójimo. Familia, a unirnos cada vez más, a estar más juntos, a hacer más masa crítica energía, y cada uno de nosotros a ponerle más gasolina y más gasolina y más gasolina a esa llama que ya está ardiendo, llamada régimen, que está cayendo y se está derritiendo, porque no tienen más nada, mi gente, no tienen más nada. Gracias por vuestra presencia, aquí estamos, yo para ustedes, ustedes para mí, mis amigos, los quiero mucho. Bueno, hasta mañana, bendiciones y recuerda, tu intuición es pura y fíate de ella. Hasta mañana.